te daba mucha pereza. En general, no pereza exactamente, sino como que, ¡guau! Ahora vamos a hablar de esto, de la IA. ¿Cuánto tiempo hace? Esto hace meses que está en la agenda y nunca sale. Pero luego Katia creo que fue que dijo, venga, va, y bueno, pues nos debemos a nuestro público, ¿no? Un poquito. Y aquí estamos. Vamos a hablar un ratito de la IA. Sí que hemos estado charlando un poco en la previa para setear un poco el tono y las expectativas. Y lo que no queremos es hacer el mismo programa de IA que está haciendo el resto del mundo, porque para eso pues se escucha al resto del mundo. Tampoco queremos caer en el fatalismo o en ir demasiado a cuchillo y que esto se convierta en un ranting. Entonces, sin mucho más, programa de cyberpodcasting de la IA en el mundo del desarrollo y no sé, ¿quién se arranca? Pues yo me voy a arrancar con una cosa que justo vengo de que ocurra, que es que en el trabajo nos han puesto unos cursos de IA. Está repartidos para personas ingenieras y para personas no ingenieras, porque el curso es diferente, ¿no? Y estábamos hablando después de la sesión, hay un poco después entre bambalinas y tal, y alguien preguntaba con mucho tino, una persona que creo que tiene bastante rigor y criterio, decía, ¿soy solo yo o los demás tampoco le estáis sacando nada? Es como un curso como muy de decir mucho pero no aprender nada. Y creo que resume bastante bien el espíritu de todas las formaciones que yo personalmente me estoy molestando a regañadientes a hacer sobre IA. No sé cuál es vuestra sensación en esto. Yo estoy bastante de acuerdo, para variar, y creo que es que en todo el tema de la IA hay una parte de la purpurina del capitalismo o del hype en general que aún no está desconectada del valor en sí, que yo no dudo que lo tenga, pero es como que está muy pegado. Y hasta que no pase tiempo y se asiente el polvo de purpurina, pues vamos, yo también tengo esta sensación de, venga, va, ok, sí, ya lo sé, si llevamos meses, incluso años con este hype, vamos a hablar en serio de casos de uso, ¿no? Oye, mira, pues yo he usado la IA así y en este problema recurrente que tenía, ahora me lo resuelve de esta manera. Porque el ejemplo este de aplicado a software, pero que es el mismo, de, mira, le pones un texto y te hace una canción, esto, más allá de ser un problema técnico interesante, resolverlo, el valor que aporta es puramente comercial. Y creo que estamos un poco en esta órbita vale, asiéntate, que se asiente el hype y encontremos las cosas que interesan. Claro, porque está esta parte de... Bueno, creo que fue Alejandro quien propuso esta pregunta de... Que realmente las personas que no usamos la IA nos estamos perdiendo algo, nos estamos quedando atrás. Yo creo que sí. Y ahí está el tema. Fer se ha quedado ojiplático. Pensaba que iba a decir que no, claro. Yo creo que sí, porque de verdad, después de la purpurina, ¿no? Como dice Víctor, hay algo. El problema es que todavía no saco qué es y qué no es. Y como digo, llevo ya un tiempo desde este verano, y esto se está grabando en octubre, en el que estoy intentando de verdad encontrar los cursos que me digan qué es eso, o los libros incluso. Ahora, por ejemplo, Iván y yo nos estamos leyendo un libro sobre IA, sobre modelos fundacionales de IA. Y es que todavía no lo tengo. Pero sí que creo, como proponía Alejandro, dices, ¿no, José? Que si no la utilizamos, nos estamos quedando atrás, igual que si no utilizásemos IDES, igual que bla, 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 que eso sí que se dice en todos lados. Y no lo voy a repetir, aunque ya lo he repetido, pero bueno. Yo tengo una idea ahí flotando que la voy a lanzar a ver qué os parece, a ver si hay pimienta o no. Está un poco relacionado con el libro que ha comentado Ricardo. En el libro, bueno, no se ha dicho, ¿no? Pero que es una IA, no se ha mencionado. Parece obvio porque todo el mundo habla de ellas, ¿no? Pero al final una IA es un generador de palabras, ¿no? Basado en un contexto, te intenta autocompletar una frase o autocompletar algo que está ahí incompleto. ¿Cómo se puede utilizar en el desarrollo, en nuestro día en el desarrollo de software? Cuando me vino a mí a la cabeza lo que es la diferencia entre programación y desarrollo de software, ¿no? Lo que es la generación inmediata de código y que ese código sea mantenible, sea sostenible, se pueda desarrollar a largo plazo. Aquí hay claramente una diferencia, ¿no? Entonces puede ser que la IA encaje más en lo primero
y que realmente cuando hay problemas, cuando hay más quejas o fricción es cuando intentamos aplicarla a los segundos, cuando igual pues no funciona tan bien o ya alucina más, no sé, yo lanzo esto. Me gusta por dónde va, un poco más hacia la técnica, ¿no? Que tenemos la parte de ingeniería y luego la parte más técnica de producir el código, ¿no? Y me gusta por dónde va y de alguna manera presenta el problema, ¿no? Que es entender una cosa como la otra, o el problema potencial. Esto aún tendremos que ver el aftermath, ¿no? Las consecuencias de aplicar un generador de código como un generador de ingeniería. Y allí igual empezamos a encontrar tanto el valor como el peligro. Esto me lleva de manera muy natural a algo que llevo aterrizando estos últimos tiempos, que le estoy dando vueltas a estas cosas sobre la IA, que es la liquidez que aportan, y no digo aportan en el sentido positivo, sino neutral, la liquidez que aportan o que meten en cualquier sitio en el que se utilizan de manera extensiva. ¿A qué me refiero? A que en uno de los proyectos en los que estoy involucrado ahora mismo profesionalmente es un proyecto muy rollo Spike, ¿no? Muy de experimentación, por lo tanto se tira mucho de IA, pero es Spike porque se está viendo por dónde se quiere ir, no porque se vaya a tirar ese código. De hecho, la empresa va a tirar bastante va a apostar bastante por este proyecto. ¿Y qué pasa? Que llevamos 4 ratos, como quien dice, ¿no? No habrá ni 10.000 líneas de código todavía y ya cuesta. Y cada vez cuesta más. Le cuesta a la propia IA, que no es muy buena mejorando el código de la propia IA, ¿no? No es muy recursiva y le cuesta a la gente humana. Entonces, no hemos hecho más que empezar y ya nos hemos metido en el barro. La liquidez, la volatilidad que aporta la IA como idea nos hace ponernos una trampa, ¿no? Sin darnos cuenta, no sé cómo lo veis. Justo el otro día estaba viendo un vídeo sobre la IA de un canal de YouTube de Kurkesast. Y es que eso, la IA, mientras más contenido genere la IA, más contenido va a tener la IA para alimentarse. Claro, o sea, mientras más se use la IA, más va a embarrarse, como tú dices. Claro, la cosa es que nos dé igual ese embarrarse porque estemos en una situación en la que hacemos un desarrollo muy de IA agéntica, ¿no? Que no hemos introducido antes este concepto, pero agéntica es que genera más por su cuenta, menos supervisada, ¿no? Podríamos decir. Cuanto más agéntica sea la IA en tu workflow, más igual te da esa volatilidad. ¿Por qué? Porque a la siguiente vez lo borras todo y empiezas de cero, como quien dice. Pero es que eso es falso, eso es un castillo de naipes. Es que eso no va a ningún sitio, solo iría a buen puerto si fuese realmente algo thrown away, ¿no? Que vayas a tirar a la basura. Que ahí me parece que es donde nos estamos perdiendo mucho los que no nos metemos en ese fregado, porque ahí sí que tiene que ser la hostia. Saber usarla, yo no sé, ¿no? Y si no es ese el caso, entonces esa idea falsa de liquidez y tal nos lleva a, bueno, si ya se arregla, ¿no? En el futuro. Pero no es verdad. Eso es un espejismo. Correcto. Y aquí estamos, yo creo que en el meollo de la cuestión. Me niego a caer en el esto no va a funcionar porque hay mucha gente muy inteligente a la que respeto que está dándole una oportunidad, entre otros pues Ken Beck y compañeros de curro, y hay gente que está diciendo esto funciona y tiene sentido. Ken Beck creo que está asociado con esta empresa de agentes de código que se llama Augment. Yo uso esta IA y me gusta mucho las semánticas que aporta, esta idea de aumentar, porque aquí tiene esta idea de que hemos usado a veces aquí en el podcast de multiplicador, ¿no? La IA como multiplicador, no como sumador. Claro, ¿qué estás multiplicando? Estás multiplicando a la persona, al desarrollador. ¿Hacia dónde? Pues ahí está. Es como que está aportando un multiplicador no lineal, un multiplicador ni siquiera en la misma dimensión. Igual te está abriendo otras dimensiones de tu trabajo que ni siquiera estás al tanto de qué está pasando. Pero si tú tienes el control, la IA puede hacerte cosas maravillosas que suavizan mucho la experiencia, como por ejemplo
hacerte de puente con una tecnología que no conoces. Cuando tú tienes muy claro el problema que quieres resolver, lo sabrías resolver en una tecnología, pero por circunstancias tienes que resolverlo en otra, esto está muy guay, que digas, pues mira, pum, tengo mi test que me protege del comportamiento y la IA que me está implementando. Caja negra, ese código ahora mismo me importa regular, pero avanzo porque está resolviendo este problema inmediato que tenía. Ese me parece muy buen caso de uso porque también es en determinada medida thrown away. A lo que me refiero es a que hay otra cosa que le hace de andamio, de suelo, ¿no? De encofrado. Decía Ángel, me acuerdo, que su experiencia era que en cuanto empezaba con un MVP, avanzaba muy rápido con la IA, pero en cuanto quería meter más variaciones que no había previsto antes, ya se daba contra un muro, ¿no? Que pareció a lo que justo decía yo antes, y que sí que se podría quizá evitar, más con un workflow más dirigido, como decía Víctor. Pero eso me lleva a cambiar un poco de tema y a hablar de otra cosa que no hemos dicho, que es que creo que Iván lo ha dejado caer. Ahí IA para muchas cosas, que al final es una manera de resolver texto, ¿no? No tiene por qué ser código ese texto. Las mayores aportaciones que yo estoy viendo en mi puesto de trabajo actual de la IA es para buscar en bases de conocimiento. Esas bases de conocimiento, por ejemplo, son toda la documentación que tiene la empresa. Mi onboarding ha sido muchísimo más fluido y muchísimo más smooth de lo que hubiese sido porque me he valido mucho de coger a una IA y decirle, esta gente tiene un montón de cosas escritas, dime dónde está X cosa. Joder, y funciona bien. Y eso no es programar. Y sin embargo sí que me ha acelerado mucho y no estás metiendo ningún riesgo por hacer eso, diría, ¿no? Claro, porque ahí entraría la parte de, vale, está bien escrita la documentación, entonces pues, y supongo que en tu caso está bien escrita porque te dices que te ayuda bastante. Claro, es que estamos hablando de gente que se ha preocupado por escribir una documentación muy buena durante mucho tiempo. Entonces la IA actúa muy bien ahí. Esto mapea perfectamente con el código, ¿no? Si tienes una base de código ya muy buena, evidentemente meter más cosas nuevas con la IA va a funcionar mucho mejor que si estás haciendo vibe coding a secas, donde, como decía antes, la liquidez es extrema. La volatilidad de ese código es que no te importa, es que el código se convierte en un artefacto totalmente transient, ¿no? Pasajero. Aparece un poco otra vez la idea esta del multiplicador, ¿no? Si tienes una documentación buena, la IA te da una capa extra. Si tienes un buen código, la IA te la da. Pero multiplicar 0 nos deja en el 0. En este caso, igual nos deja en un menos 17 en un vector que ni siquiera estábamos visualizando. Totalmente, totalmente. Y también estar sobrevolando, y se ha mencionado el anatema de la IA para mí, lo que me parece esto de la idea del vibe coding, ¿no? De esto yo no quiero entrar en este rollo resumido muy bien por la frase tan rancia esta de no te va a quitar el trabajo la IA, te va a quitar el trabajo la persona que use la IA, que es como la frase más cuñado que existe ahora mismo. Yo no voy por ahí, pero sí que entender un poco de qué va, que básicamente es, bueno, fluir, ¿no? Fluir y empezar a darle instrucciones a la IA y no limitar demasiado su capacidad de autogenerar hasta ir convergiendo en una solución que aparentemente resuelva el problema que tiene. Por compararlo con lo que hablaba justo antes yo cuando decía esto de lo agéntico, ¿no? Que ha quedado como muy abstracto, ahí es donde, como tú bien dices, Víctor, no limitas la capacidad agéntica de la IA, ¿no? Con el vibe coding no le pones puertas al campo, ninguna. No supervisas el rebaño nunca durante el código, durante el desarrollo de código. Lo contrario sería no utilizaría. Nos ponían el otro día un gráfico muy chulo en el trabajo en el que hay un espectro muy grande dentro de eso, ¿no? Y puedes cambiar y moverte entre el espectro. Es una herramienta como cualquier otra cosa. Yo siempre veo con el vibe coding un paralelismo con TDD, no sé si también lo veis, que es el del guía, que siempre, no sé dónde lo leí, creo que fue de Ken Beck, que TDD es una guía, o es un guía que te lleva por un camino, pero como todo guía, si no le dices claramente lo que buscas, te va a estar dando vueltas sobre el mismo círculo una y otra vez. Y me ha pasado, lo he experimentado al intentar practicar vibe coding en algunas situaciones, que justo te puede ocurrir si no lo usas de forma adecuada. Y claro, aquí entra la parte de, como ha dicho Ricardo, que el vibe coding es un extremo y no IA es el otro.
Y estaría aquí también la parte de Ken Beck con su Augmented Coding, que quizás lo llama así por lo que ha dicho antes Víctor, de que quizás tiene relacionado con una empresa o algo así. Y, o sea, y está bastante bien ver estas diferencias, ¿no? De Vibe Coding, después Augmented Coding o Agent Coding, ¿no? Y después no IA. Ha mencionado Iván ahora una idea, esta idea del guía, ¿no? De que si el guía se pierde. Y esto me lleva mucho a una de las particularidades o una de las cosas que define un lenguaje de programación, que es el lenguaje ser un lenguaje formal, ¿no? Aquí es donde de repente se está rompiendo esta idea de formalidad, porque por construcción los prompts no son lenguaje formal, ¿no? Por definición, quiero decir, no podemos. Entonces, claro, de repente estamos en una salsita nueva, porque nuestro trabajo de ingeniería, que es capturar en un lenguaje formal un problema de negocio o de producto o lo que sea, de repente si lo capturamos mediante prompts, perdemos esa especificación. Salvo que la especificación se convierta en un test. Y entonces creo que ahí es donde empezamos a encontrarnos con esta referencia al TDD o en general a elevar el nivel de abstracción, preocuparnos un poco menos por el código que está implementado, pero preocuparnos muchísimo más por la especificación ejecutable en forma de test. Que por cierto, y no voy a ahondar ahí, una vez hay una buena batería de test, la IA también es muy buena sacando otros casos de test. No me parece tan buena o tan, digamos, seguro dejarle que los haga de cero, ¿no? Como ya está habiendo incluso en varios IDEs, en los que si te instalas los plugins de turno de IA, ya una de las acciones rápidas es generar la batería de test. Todavía me cuesta mucho, llamadme todavía reaccionario o como queráis, pero me cuesta mucho darme a eso y me gustaría. Pero ¿cómo me voy a dar a eso si, como iba a introducir ahora, mi mayor problema utilizando la IA en el desarrollo del día a día, y lo estoy sufriendo ahora muchísimo, es que yo quiero ir a pasos más pequeños de los que va ella. Es que no puedo hacer que vaya a pasos pequeños el IDE. Yo le digo, vale, nuestro siguiente paso va a ser de todo esto que tenemos que hacer, solo esto, y no le da la gana. Y me cubre muchos edge cases que estaban mucho más adelante, que yo sabía que tenía que cubrir, pero no quería cubrir ahora. Entonces yo enseguida pierdo la complejidad de eso, pierdo digamos, la carga cognitiva, el ancho de banda, se me escapa la complejidad porque ella va por delante. Y eso es un problemón que yo de verdad que no he sido capaz de resolver con ningún IDE de los que he utilizado con IA. Totalmente, refuerzo esta idea de la pérdida de control. La IA estima lo que... o no sé siquiera si lo tiene como parámetro. Igual esto debería ser un parámetro configurable en las IAs del futuro, cuando nos olvidemos de lo que hablamos antes de que se asiente la purpurina y podamos decir, vale, ahora vamos a usar esto de verdad. No quiero que me impresiones generándome un montón de código. Ya sé que puedes. Ahora quiero que generes el código que yo quiero. Quiero que te conviertas en un IntelliSense que va un poco más allá. Porque si yo pierdo el control, aún no siento que tenga herramientas para mantener la especificación del código que genera la gente. Es un poco, estamos a medio camino. El código que genera no es seguro, o yo no lo siento seguro, pero no tengo una herramienta, no tengo una manera de configurar lo que mencionaba Ricardo, que vayas a mi ritmo. No está aprendiendo esto. No sé si es por decisión o por definición o porque es por construcción. Pues yo creo, fíjate, Víctor, que es por estadística. Yo creo que lo que ocurre es que no es la manera más habitual de trabajar. Es muy pormenorizada la manera de trabajar en pasos muy pequeños y la gente que nos hemos acostumbrado a trabajar en pasos muy pequeños nos sentimos muy enseguida, muy violentados por la cantidad, por el tamaño, por la magnitud del paso que da la IA. Probablemente, y he visto a mucha otra gente a la que no le pasa esto, ¿no? Y no pierde esa seguridad, porque ya estaban adaptados a esa manera de trabajar. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Desaprender y aprender de otra manera. ¿Y por qué, no? Si sabemos el por qué damos los pasos pequeños y demás. No sé, ahí creo que hay un corte que meterle, una costura que meterle a nuestro workflow que no tengo muy claro el por qué. Hay que meterlo, ni el cómo. Es que se puede llegar a sentir incluso forzado, ¿no? Que ocurre esto de que todavía está ahí, es muy nuevo esto, está en el aire, no sabemos muy bien cómo encaja en el día a día. Y yo quería lanzar también la pregunta, aunque quizá para responder a lo largo del programa, porque vamos a hablar de temas más interesantes,
cuál sea la IA ideal o la implementación ideal, porque igual estamos pensando en términos de lo que existe ahora mismo, pero no en términos de lo que quizás sería algo a lo que le sacaríamos más provecho. A lo mejor estamos dando por hecho muchas cosas sobre cómo se ha implementado la solución de IA para código ahora, cuando igual, no sé, Copilot lleva estando más tiempo que algo más, que cosa más moderna, y a mí me ha ido funcionando muy bien y no me ha parecido tan intrusiva, ¿no? Creo que era bastante más menos intrusiva que otra cosa que he probado. Joder, pues me gusta mucho por dónde lo quieres llevar y tengo una respuesta muy rápida. Cuando has dicho lo de Copilot me he acordado. Yo efectivamente, igual que tú, llevo varios años utilizando Copilot desde que estaba en beta. Me funciona muy bien porque es lo que dice Víctor de ser un IntelliSense más Intelli, ¿no? Que va un poco más allá, un super completador de código, pero, por ejemplo, hay veces en las que hay refactors muy evidentes, mecánicas, por varias partes de la suite de código. El Copilot per se, el que hemos utilizado estos años, el autocompletador de código, no podía hacer, porque se trata de cambiar algo que ya está. Y ahora sí que empiezo a ver que hay casos de uso en los que le dices que te haga la siguiente sugerencia y te dice, pues yo te sugiero que una de las cosas que vas a querer hacer es cambiar aquí, aquí y aquí esto por esto otro. Y empiezo a verlo, pero todavía no lo veo tan pulido como a mí me gustaría. Es una de las cosas que quiero ver mejor funcionando dentro de los propios IDE de manera nativa, porque eso sí que es un ahorro de tiempo brutal, sobre todo para la gente que hacemos, pues eso, mucho TDD, mucho refactoring y mucha historia. Me gusta esta idea por donde está yendo. Ponemos la baseline en el IntelliSense y luego vamos moviendo a partir de ahí. Porque un caso de uso que a mí me ha funcionado muy bien, por ejemplo, es hacer de patito de goma. Y de repente usar la IA para salirme de mi propia cabeza, ¿no? Para pensar outside the box. Y decir, hostia. Y preguntar cosas a la IA como, ¿qué edge case me estoy dejando? ¿No? Y eso la IA lo responde muy bien, sobre todo porque esto ya no es modo agente, ¿no? Sino que este es el modo conversacional, que es, bueno, voy a hacer que la IA me aumente, ¿no? Que igual estoy cansado, igual no estoy viendo algo, pero mi intuición me dice que se me está diciendo algo, ¡pam! La IA me resuelve. Y ahí dices, ¡guau! Me ha ahorrado un rato largo y además un rato desagradable. Con lo cual, entramos en un círculo virtuoso. Voy a decir otra cosa que se me ha venido con lo que tú decías, hablando de agentes y de ratos desagradables. A mí una cosa que se me da fatal desde la carrera es todo esto de hacer un entorno funcional en mi máquina, de cero. Un entorno que ya está preparado. Yo sufro cada proyecto nuevo, y mirad que he estado de autónomo años y que he pasado por un montón de proyectos en poco tiempo, da igual, no dejo de sufrir. Aunque hay una documentación buenísima, yo cuando me tengo que poner a que si descargar no sé qué paquete, que si ahora hacer no sé qué configuración, es que sufro realmente. Y en el onboarding en el que he estado, como estaba sufriendo mucho eso, hubo un momento que dije, bueno, voy a empezar de cero y voy a poner la IA en modo agentes, ¿no? Como decías, Víctor. Voy a poner la IA agéntica. Y le voy a decir, hazme tú el setup de este environment, pero paso por paso y me vas diciendo lo que vas haciendo. Cuando se perdía, se metía en unos pozos que flipa. Pero yo podía salir porque sabía por dónde había ido y por qué se había metido ahí. Y yo solo podría haberme metido en ese pozo sin saberlo. Y esto me pareció la hostia. O sea, esto para mí sí que fue un antes y un después y lo voy a intentar hacer siempre que tenga que setear un entorno de desarrollo en mi local. El problema es que hacía falta, como decíamos antes, una documentación muy buena. Y esa la tenía. Y cuando no la tenía, porque por ejemplo no explicaban las cosas secuencialmente, ¿no? Sino que había como y antes tenías que hacer no sé qué, ahí la IA patinaba. Porque hacía una lectura, parece ser más secuencial. Espero que esto vaya mejorando. En mi caso, aunque tampoco he trabajado de manera muy intensiva con las IAs, sí que veo, haciendo un poco también el paralelismo con el TDD, me ha funcionado muy bien como driver, pero me ha funcionado mal como navigator. Se me quedan cortas a la hora de ver el scope de un proyecto entero, o al final incluso por capacidad. Tú no puedes llegar a una IA a alimentarla con un repo de... Bueno, creo que hay algunas que son específicas también, pero sí que creo que estaría genial que pudiera ver un poco la big picture, que no entrara al detalle del código y que pudiera decirte, pues mira, este proyecto hace tal, o sobre todo cuando vas a entrar a trabajar con código legacy también. Sin embargo, va súper bien cuando vas al fine grain, ¿no? Cuando dices, mira, tengo este trocito, como decía Víctor, este edge case que se me está escapando, tengo un error muy particular que me pasa no sé qué, me da tal error de conexión y le sueltas una traza enorme, ahí lo haces súper bien. A mí me gustaría mucho que hubiera alguna para onboarding, que es muy complicado. Sobre todo cuando entras en una empresa, pues eso, que hay un legacy. Por ejemplo, en la empresa en la que trabajo yo ahora estamos haciendo un rework de un proyecto que se montó hace 20 y pico años en COBOL y en alemán. Imaginaos cómo sería potente
una herramienta así, que es que encima, claro, a nosotros nos cuesta mucho movernos fuera del español o el inglés, a mí por lo menos, y que puede decirte, pues mira, te voy a hacer este diagrama o te voy a proponer esto, ¿no? Sería brutal. Eso me ha recordado otro caso de uso, Fer, que estoy haciendo mucho, que es el de cuando llego a una tribu nueva, ¿no? Como solemos decir aquí, en este caso la tribu podría ser, vamos a decir, un lenguaje de programación diferente, en el tuyo es un lenguaje natural diferente, que es mucho más hardcore. Yo he llegado ahora a un proyecto que tiene 3 lenguajes de programación diferentes que no son mi tribu, ¿vale? Puedo haberlos tocado más o menos, más bien menos, pero no son mi tribu definitivamente. Entonces yo muchas veces lo que hago es decirle a la IA, ¿ves esto? Esto dime qué sería en .NET, para que yo me entere. Y me entero perfectamente. Te quitas mucho boilerplate del mapeo, ¿no? De sacarte el A1 de ese idioma, ¿no? Podríamos decir. Para mí me está funcionando muy bien en ese sentido. Y otra cosa que me gustaría también, me ha gustado esta analogía que has dicho, Ricardo. Me gustaría que no fuera tan amable. O sea, que puede llegar a decirte, mira, este enfoque que me estás proponiendo es una soberana mierda. Vamos a hacerlo de esta otra manera. Yo qué sé, este test que planteas aquí es que no te lo voy a arreglar porque es que es horrible. Tíralo y vamos a empezar de otra manera. Es demasiado complaciente, ¿no? O sea, que fuera como el compañero de pairing, pero cuando estás ya entrenado en feedback y es súper honesto. Me consta en código, ¿no? Pero ChatGPT hoy en día tiene personalidades, 5 o 6 personalidades seleccionables. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto en robot, que es como esta gente llama a no ser sobrecomplaciente ni... También tiene creo que una funcionalidad más cañera. Pero bueno, aún así, me parece esto un chiste, ¿no? Es como una broma interna que puedas hacer. Si te molesta mucho la complacencia, a mí me molesta, entonces pues lo pongo. Pero no va a conseguir eso que sería guay, que es que fuera una persona, ¿no? Y que te diera un feedback natural. Siempre va a ser un feedback extrapolado de un predictor de palabras como el del WhatsApp, ¿no? Al final la IA no hace algo más sofisticado, pero no mucho más. Ahora es cuando te decimos que es una excelente aportación, Víctor, que continúes así, que vas muy bien, ¿no? Yo tengo que decir, fuera bromas, que no sé hasta qué punto será cierto o no, pero sí recuerdo haber leído en diagonal que el mal feedback que tuvo GPT-5 cuando salió fue porque le habían bajado el nivel de complacencia. Y cuando se lo reactivaron la gente dijo, ya funciona otra vez bien. Entonces, cuidado, Víctor, con esto de la complacencia, porque no todo el mundo, o al menos no es la posición normal, ¿no? Ya fuera de la broma, sí que quería llevarlo a un par de el diálogo a un par de temas diferentes, que tú, justo, Víctor, alguna vez me comentaste algo de esto, pero no lo recuerdo muy bien. Y iba en torno al tema de que cuanto más agéntica sea la IA, menos está siendo la persona. ¿Qué pasa con esto en el largo plazo? Es decir, ¿qué habilidades estaríamos perdiendo o qué parte de la ingeniería del software estaríamos perdiendo? ¿Qué coste de oportunidad estaríamos perdiendo? ¿No? Tú eso me lo comentabas un día, pero no lo tengo muy aterrizado, Víctor. Totalmente. Lo voy a aterrizar con un ejemplo. Tú antes mencionabas que te duele montar entornos, ¿no? A mí siempre me han dolido mucho las expresiones regulares. Es algo como que tengo un punto ciego. Y ahora tengo bastante claro que jamás voy a resolver ese punto ciego, porque es que no quiero. Entonces, eso es una carencia, era un known unknown que yo tenía, y ahora va a ser probablemente un known unknown para el resto de mi vida, porque siempre voy a tener un agente que me va a resolver esa expresión regular que yo quiero y ya está. Entonces, creo que esto extrapolado nos podemos volver muy, muy, muy cómodos. Hasta el punto de que cuando una persona que conoce un idioma extranjero no lo practica, lo olvida. Cuando una persona que deja de escribir a mano pierde memoria muscular. Todas esas operaciones que dejamos de hacer se resentirán. Esto no es necesariamente malo, porque el IDE ya reemplazó mucho del trabajo tedioso. La IA puede reemplazar o producir parte de este trabajo tedioso, pero también puede hacer un poco de overlap con el trabajo de ingeniería, y aquí es por lo menos ser consciente a la parte que estábamos renunciando. Lo que hablamos antes, si le dejamos a la IA escribir los tests, probablemente el ejercicio
de concebir los test, que no deja de ser un ejercicio de modelado desde el punto de vista del comportamiento del sistema, vamos a ser un poco menos hábiles o vamos a perder pericia en encontrar eso. Y eso, alguien lo mencionó hace poco, parte de nuestro valor es la capacidad de modelar el problema en nuestras cabezas para luego expresarlo. Si lo modelamos menos y lo modela la IA, ¿cómo sacamos ese modelo para que sea usable? Claro, esto es lo que más o menos me acuerdo que me dijiste, cómo comparamos o qué comparación, que sería un experimento chulo de estos que hacen de cohortes, ¿no? El cuánto sacas de un dominio haciendo un ejercicio de ese dominio real en el trabajo, no estoy diciendo nada de catas ni nada. Mediante tu workflow normal, vamos a decir TDD porque en esta casa somos de eso, pero podría ser cualquier otra cosa, frente a lo que sacas si le vas dando más capacidad agéntica a la IA. Es que tú te quedas siempre menos cuando más capacidad agéntica le das a la IA. Es normal, ¿no? Porque lo vives menos en tus carnes, ¿no? El problema se te resuelve antes de lo que tu mente requiere que se te resuelva para que absorbas ese conocimiento. Y ahí sí, y eso sí quiero ver un problemón, ¿eh? O sea, no me parece un problemón que no sepamos hacer expresiones regulares en el día a día, igual que no sabemos hacer raíces cuadradas y no pasa nada y no somos peores matemáticos por eso. Pero el perder cosas de dominio y no darnos cuenta de ello sí que me parece una movida. Esto me recuerda ligeramente, y es un poco oportunista, a lo que a veces me ha dicho alguien que trabaja en low level, cuando yo le hablo de mi orientación a objetos y de cómo... Es que a mí esos son detalles de implementación, ¿no? Y creo que estamos diciendo un poco lo mismo. Es cierto que el paradigma no es exactamente el mismo, pero veis por dónde voy, ¿no? Una persona que diga, pues mira, yo aquí lo hago todo por referencia, me da igual, yo estoy en .NET, no me importan tus punteros y tus gestiones de memoria. Y a alguien que está en C++ echa las manos a la cabeza, pero dice, pero tú no estás entendiendo el problema. Es que tu problema son unos registros de memoria que están por ahí y tú no lo estás entendiendo. Estás hablando en el mundo del producto, pero ese no es el problema. Por ahí creo que igual encontramos un paralelismo. Me gusta, y también por aportar algo en este tema, que la responsabilidad la ponemos en la persona que está usando la IA, ¿no? El valor que vas a tener va a ser el valor que te des, ¿no? A la hora de hacer unas tareas u otras sin la IA. Por ejemplo, tú ya has dicho, Víctor, que las expresiones regulares no las vas nunca a cuestionar, las que te haga la IA. Entonces tu progreso en esa vía, como también ha hecho Ricardo, pues no crecerá. Si eso lo haces con todo, pues al final nunca crecerás en nada, ¿no? Hay que mantener siempre esa mentalidad crítica sobre qué es importante no perder y igual lo que sí, igual se puede posponer o se puede de lo que se puede uno librar. Sobre todo, yo diría que el tema clave aquí es ser consciente de la decisión, de lo que uno está dejando ir para poder revertir esa decisión. El problema para mí viene cuando nos engañamos y estamos cediendo parte del modelado del problema, así en abstracto, a la IA, pero no somos conscientes de eso. O parte de nuestras skills. Quizá ahí hay una degradación de nuestro cuerpo de conocimiento que nos puede salir caro. Por ejemplo, imaginad que después de la purpurina, después de todo el hype, las IAs tienen una cuota mensual de 300 euros. Y de repente, todas las personas que lo estaban pudiendo usar, porque a los precios de ahora, de repente no pueden. Creo que ese ejercicio hay que hacerlo de manera individual de vez en cuando y decir, vale, ¿podría vivir sin esto? ¿O hasta dónde me estoy acoplando a esta herramienta? Porque yo creo que podría vivir sin un IDE. Sería un dolor, pero creo que podría más o menos hacer mi trabajo de manera más lenta, menos eficiente, con más errores, pero acabaría sacándolo. No sé si nos podemos meter en un pozo precisamente por la potencia. Yo creo que en general va a depender de la persona. Creo que puede ser un compañero súper potente si uno se fija, si lo utilizas como apoyo, si te acomodas sin más y dejas que te haga todo, pues irá en tu detrimento. Me ha gustado mucho lo que has mencionado, Víctor, del IDE. Pues aquí los que tenemos ya peinamos canas. Yo me hice el proyecto de fin de carrera con el Notepad++.
Yo sería incapaz de hacer eso ahora mismo así. O sea, sería totalmente incapaz. Pero ya no es un tema de tiempo, es que yo ya me tiraría de los pelos. Y yo creo que la IA ha venido para quedarse, no va a desaparecer. Ese escenario que tú dices no va a ocurrir y creo que, bueno, o sea, no hay elección posible. Lo que sí que hay que utilizarlo con cabeza. O sea, no podemos pensar, yo llego, le doy el prompt, hago copy-paste y la gente que vaya por ahí pues tiene mal futuro en el sector. Vengo a poner pimienta por fin. Porque lo que has dicho, Fer, estoy de acuerdo con parte, pero con otra parte no. La cosa es que tú no podrías hacer con el Notepad++ hoy un código porque te tirarías de los pelos, igual que me tiraría yo. Y porque le daríamos todo el rato al tabulador cuando ningún IntelliSense nos habría dicho nada, ¿no? Pero con mucha paciencia y mucha tranquilidad sí que sabrías hacerlo. La diferencia entre poder y saber es muy grande, porque el poder es una cuestión de hábito en lo que estamos hablando aquí de, bueno, ya una vez me acostumbre, volveré a eso porque sé. Pero veo muchos intentos hoy de que gente que no podría hacer, que no sabría hacerlo, puede hacerlo. Y tú dices que ha llegado para quedarse, ¿no? Que es otra de las frases típicas que escuchamos. Sí, si llegara para quedarse ha llegado, igual que el cloud. ¿Cuántas empresas se están moviendo fuera del cloud ya por el dinero que cuesta el cloud hoy? Pues esto es lo mismo. ¿Cuántas empresas se tendrán que quizá frenar? Y ya estoy viendo yo casos reales de gente que se está frenando ya con el gasto que les está dando la IA. Entonces, cuando haya demasiada costumbre o demasiados perfiles donde ya no pueden tanto o no saben tanto cómo manejarse sin la IA, eso sí que podría ser un riesgo, que creo que es por donde iba Víctor, solo por anotarlo. Totalmente de acuerdo y no deja de reflejar un concepto del que estamos todo el rato rodeando en el programa, lo que Víctor está llamando la purpurina. No deja de ser un producto más, la IA, igual que el cloud, como tú decías, la diferencia es que el cloud a lo mejor está entrando en una fase de madurez con un poquito de declive, está ahí al final, mientras que la IA todavía está en fase de crecimiento. Es la purpurina que está diciendo Víctor, sin más. Sí, pero cuidado con esto de la IA que está para quedarse, es decir, no va a desaparecer, pero quizá va a cambiar de lugar y quizá no va a ser esta cosa tan asequible o tan accesible que es ahora, que tienes modelos gratuitos con ciertas limitaciones, pero que más o menos todo el mundo puede. La IA está en una fase claramente de introducción de producto, ¿no? Una fase muy... Pero hay un montón de deuda, la IA está apalancada en una barbaridad, en trillones de deuda. No sé, me he inventado el número, pero mucha pasta. En algún momento va a haber que recuperar esto. Todo este tipo de servicios que han sido los últimos 10-15 años, véase Spotify, véase Netflix, véase Amazon, todos están usando el mismo modelo. Se introduce a precios razonables, te acoplas a esos productos hasta que dependes de ello y luego empezamos a subir precios. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que se genere un equilibrio. Pero ese equilibrio no va a ser para todo el mundo, va a ser para una media, para un average construido por empresas en juntas, ¿no? Ahí quizá quedas fuera o quizá quedas dentro, no lo sabemos, pero plantéatelo. ¿Qué pasaría si quedaras fuera? Joder, me gusta mucho cómo has terminado esto, Víctor, porque justo iba a decir, cuando terminaras la intervención, que lo que yo pienso y lo que yo estoy intentando es que cuando llegue ese momento de madurez, cuando se asiente eso, yo querré ya saber qué es el partido que puedo sacar bien y querré tener soltura sacándolo. Y ahora sé que no la tengo. Yo sé que no me manejo bien con la IA, por mucho que lo intente y por mucho que lo estoy trabajando. Sé que no le estoy sacando el partido que sé que le puedo sacar porque mucha gente se lo saca. Y quiero que cuando se vaya el boom ya se lo sepa sacar. Igual que entiendo que mucha gente tuvo estas posturas en los 90 con las case tools y con todo esto que desembocó en los IDEs, ¿no? Yo iba ahora a cambiar bastante de tema después de este corolario, porque sí es verdad que no hemos tratado una cosa que ahí es evidente y nuestra postura, yo creo que quien nos haya escuchado un mínimo la tendrá bastante clara, pero hay cosas que hablar sobre ello y es sobre el tema ético. Por supuesto, no vamos a entrar en que si esto ha sido entrenada de manera totalmente antiética, el problema medioambiental, es que todo eso está muy claro ya. No hace falta volver a decirlo. Pero sí que hay otras aristas éticas muy importantes, como el tema de las entrevistas de trabajo. Ser empresas que están teniendo un problema real muy grande para poder entrevistar, porque si no viene directamente un agente de IA en vídeo, que está pasando mucho ya, y al que es más o menos fácil reconocer, pero al final estás perdiendo el tiempo de tus empleados. Si no pasa eso, sí que pasa que la gente sabe bien cómo utilizar la IA durante la entrevista sin que se note. Evidentemente van a volver las entrevistas en presencial cuanto cerca, ¿no? Cuanto antes, porque ahora lo que se está haciendo es, pues bueno, te haces una prueba y luego la vemos en llamada, pero sigue habiendo maneras de saltárselo.
¿Qué habéis visto ustedes de cambio al respecto de esto últimamente con el tema de la IA en las entrevistas? Y no hablo, por supuesto, de que te entreviste una IA, que a mí también me ha pasado bastante, la verdad, que es algo bastante desangelador, pero no era por donde quería entrar. Una versión menos espectacular de eso es para aquellos procesos de selección que cuentan con una prueba técnica, que la prueba técnica la haga una IA es algo como muy de sota, caballo y rey, obviamente, ¿no? Es bastante tedioso, ya era un problema lo de las pruebas técnicas, ya se venía hablando de si había que hacerlas, si hacerlas en pairing, si hacerlas en real time o hacer... Claro, ahora este problema ha explotado, porque eso mencionaba Ricardo, claro, el tiempo de entrevistar, darte cuenta que es una IA, es mucho mayor cuando lo que tienes es que escanear un código, ¿no? Como revisor de un Code Challenge y empezar a ver ahí, sacar cosas. Y dices, bueno, ¿esto lo ha sacado una IA o no? Entonces es como que ha perdido mucha de su utilidad, porque hasta que no vas a hacer la revisión de código con la persona, no vas a poder validar si ese código en sí no te está dando el valor que te estaba dando antes. Con lo cual se está desdibujando todo el proceso que conocíamos hasta ahora. Y estamos en el impasse. Y creo que se está palmando mucho dinero, sobre todo en recursos humanos. En mi empresa actualmente se está permitiendo el uso de IA explícitamente en las pruebas a los candidatos. Se exige que se justifique en el README qué uso se ha hecho, que se especifique cómo es la aproximación. Yo entrevisté hace poquito a una persona y me pareció bien. De hecho, para mí el problema es que lo uses de manera indiscriminada, que te generes una prueba completa sin tener ni idea de lo que estás haciendo, pero que no lo utilices. Para mí es también un indicador de que te estás quedando atrás. O sea, al final es una tendencia a una herramienta nueva. A mí sí que me interesa en el caso de esta persona, por ejemplo, sí que le pregunté, ¿cuál es la aproximación que has tomado? ¿Has hecho como un primer esbozo del proyecto y luego has implementado los detalles más por tu cuenta? Y me dijo, no, todo lo contrario, lo utilizo para encontrar configuraciones específicas o la utilizaba como un superbuscador, por ejemplo. Y por lo demás sí me parece súper fácil de detectar como entrevistador. De hecho, creo que incluso mejora las entrevistas porque yo cuando he encontrado a alguien así lo detectas tan rápido que se acaba muy rápido el proceso en realidad. Pierdes poco tiempo con la gente que está intentando entregarte una prueba generada por IA sin tener ni idea. Sí, pero ya te han ocupado un hueco, que es a lo que voy. Yo creo, me gusta mucho por donde has ido, Fer, porque yo creo que la cosa va por ahí. Debemos intentar plantear procesos de selección en los que el uso de la IA se da por sentado, igual que se da por sentado que la gente la va a utilizar en el día a día del trabajo de una manera o de otra. Yo creo, y lo que he hecho este verano cuando estuve haciendo entrevistas, creo que lo mejor como persona entrevistada, que está en un proceso de selección y por tanto como enfoque que plantear como entrevistador, es decir, vamos a ser honestos con esto. Como ha hecho Fer que dices, ¿no? Que lo tienes que poner en el README o lo que sea. Por ejemplo, cuando yo utilizaba la IA para algo muy evidente, como por ejemplo decir, yo he resuelto esto con un patrón estrategia naif y ahora quiero hacerlo con algo que performe mejor, pero yo no me acuerdo de cómo se hace el algoritmo. Le voy a decir a la IA que lo haga. Y hacía un commit en el que literalmente en el commit ponía, he hecho esto con Copilot. Joder, a mí eso me parece demostrar que sabes por dónde va el uso de la IA y que lo vas a utilizar bien en el día a día. Si eso se castigase me parecería demencial, o sea, de no entender nada, pero si no se buscase también, si os soy sincero. Esta conversación me ha llevado, y perdonad por el spin-off, pero hace unos meses leí un artículo que hablaba de que una editorial que publicaba libros había tenido que cerrar la entrada de nuevos manuscritos porque de repente se inundó en manuscritos llenados por IA. Creo que por el dominio es distinto, pero creo que es como una reducción al absurdo de este problema, ¿no? Si intentamos no incluir la IA en el proceso, de repente se rompe el proceso y esto tiene el potencial de destruir una empresa. Porque si no puedes, si se te rompe el funnel de entrada de tu principal activo, ¡buah! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Y en ese caso, el coste de leer no te lo puedes quitar, ¿no? Si tú eres una editorial que publica libros, no puedes no leer esa obra. Tienes que empezar a meter tecnología para detectar cosas con IA, pero entonces volveríamos al mismo tema. ¿Está mal que un escritor use la IA para X? Pues bueno, ahí volveríamos a entrar en temas éticos y también en el arte, ¿no? No hemos hablado mucho porque aquí hablamos sobre todo de ingeniería, pero dentro del tema de ética
creo que aquí es donde la intersección entre IA y arte es donde se desparrama todo. Por ir por otra vía dentro de lo ético, está la parte en la que las empresas no fuerzan a los empleados a utilizar herramientas de la IA. No sé hasta qué punto hay empresas que realmente lo hacen, pero sí que hay historias, ¿no? ¿Qué opinión tenéis? Porque aquí hay una frase que me dijo una persona cerca de mi entorno que fue la que me hizo ver con claridad dónde está la barrera de lo que está bien y lo que está mal, y es justo lo que hemos tocado antes. Una empresa no debería poder forzar a un empleado a devaluar sus habilidades. Si una empresa no te proporciona no ya una manera de crecer, sino que te fuerza a decrecer, pues igual es un atractivo menos que pueda atraer talento. Iba a cerrar el programa con un último tema que comentamos no hace mucho y que me parece súper interesante porque es verdad que solo lo he visto en ese caso. Y es el caso en el que por culpa de querer tener una hiperproductividad en la generación de cosas de tu producto, lo devalúas, ¿no? Siguiendo con lo que decía Iván, pero en cuanto al producto en lugar de en cuanto al equipo, que podría entenderse como lo mismo según Charity Mayors, pero bueno. A lo que voy es a que hemos estado utilizando un producto para aprender sobre diseño de sistemas y hemos empezado a tener la sospecha de que muchas de las preguntas están hechas con IA. Y es que no nos está gustando lo mal que está explicada la solución. Cuando fallamos no nos aporta nada, no explica bien las cosas, ni siquiera se relaciona a veces con las preguntas. Entonces, supongo que ha sido muy fácil el esfuerzo de hacer esa aplicación y ya solo luego dejar a la IA que te genere ni se sabe cuántas preguntas, pero es que se ha cargado justo el porqué del producto. Y es que hemos dejado de utilizarlo por culpa de eso. Esto me parece súper interesante y me da la sensación, no sé qué pensáis, de que lo vamos a empezar a ver en bastante más sitios, rollo Duolingo y todas estas cosas. Totalmente. Eso para mí es no entender el dominio, ¿no? Es pasarse el DDD por el forro. Bueno, yo aquí lo que voy es a volumen. Voy a jugar al hype en el fondo, ¿no? Voy a decir que tengo 100.000 preguntas de ingeniería de sistemas para que resuelvas y para que te quedes con el marketing del asunto, pero si por detrás solo que haya una pregunta que te rompa eso, que tú le pongas un esfuerzo y que digas, pues yo creo es esto, luego te invalida o te corrige diciendo que está incorrecta tu respuesta y no lo ves y ya está, ya cuesta mucho ganarse la confianza y es muy fácil perderla. Totalmente de acuerdo, esto va a pasar mucho y será interesante ver la cultura de la culpa, cómo se desarrolla en ese momento, porque esto está al orden del día en muchas empresas. Porque cuando el tío Bob hablaba por ejemplo, de los ingenieros alemanes, esos que son los que fueron a la cárcel cuando lo de Volkswagen, estaba claro que podías por lo menos meter a la persona a la cárcel. Ahora, ¿a quién metes? A la persona que ha dicho, como mencionaba Iván, en esta empresa el que no esté usando la IA el 80% del tiempo está despedido. Esto me consta que ha pasado, no sé si en Microsoft o en una de las grandes. ¿Quién va? ¿Esa persona? ¿La persona que ha aceptado la propuesta de la IA? ¿Quién va a la cárcel cuando la cultura de la culpa se despierte? No creo que haya que esperar para eso, Víctor, porque ya se ha llevado al Senado estadounidense el tema, ¿no?, de la responsabilidad diluida, porque pues hay gente que se ha suicidado por los consejos del ChatGPT y movidas muy tochas de las que, bueno, aquí ni entramos. Sí que me consta, Fer, que tú querías traer el tema de las Dora Metrics, que aquí gustan mucho, se han tratado mucho en diferentes episodios sobre el tema de la IA, ¿no? Bueno, pues sí, hay un dato muy curioso en el informe DORA que saca Google, bueno, en el de 2024, contrariamente a lo que se podría pensar, a lo que estamos hablando en el programa y lo que todo el mundo dice, que pues eso, las IAs van a potenciar nuestras capacidades como multiplicador, ya va a hacer falta menos gente porque vamos a ser mega productivos. Bueno, pues en 2024 se estimaba que había un impacto negativo. Hay unos porcentajes aquí, bueno, dice que por cada 25% de adopción de IA baja un 7,2% pues bueno, en la parte de delivery. Aunque creo que esto sufre una actualización, José tiene datos nuevos, ¿no? Sí, justo en el informe 2025 parece que las desarrolladoras, los equipos y las herramientas pues se han ido adaptando, ¿no? Entonces pues ha mejorado esa parte del throughput, pero la inestabilidad sigue subiendo. O sea, en 2024, pero el uso de la IA, ya la inestabilidad del producto final
había subido y en este año, 2025, sigue subiendo. O sea que vamos entendiendo cómo hacer más rápido, pero lo estamos haciendo mal, ¿no? Como en Scrum, más o menos, diríamos. Totalmente, sí. Pues a ver si viene Ken Beck a plantear un framework de IA como vino para plantear un framework de agilismo. Pero creo que por hoy está bien. No sé si Ricardo tiene una quote para hoy. Hostia, pues tengo una quote, pero ahora tengo que ir muy rápido porque no tenemos tiempo y la tengo que contextualizar porque es muy random. La quote es de Ada Lovelace, entonces imaginad, ¿no? Si estamos lejos. Todo esto viene de la máquina analítica de Babbage y toda esta movida, ¿vale? Que la he estado estudiando hace poco por un tema. Tengo que decir que en el increíble libro Go the Lecture Back traducen la máquina analítica, que se llamó ingenio analítico, como precisamente ingenio analítico, que, fijaos qué casualidad, las siglas son IA, ¿no? No creo que para nada sea una casualidad. Entonces, la frase queda chulísima, porque parece que está hablando de la IA de verdad, Lovelace, que fue muy pionera en ver lo que se podía hacer con IA. Estamos hablando de 1800 largos y ella ya se dio cuenta de que no hacía falta solo calcular números, sino que se podía hacer música con la máquina analítica de Babbage. Esto me parece loquísimo. Entonces hay una frase muy chula suya que dice así: la IA no tiene la menor pretensión de originar nada. Las cosas que sabemos cómo ordenarle hacer, esas sí que las puede realizar todas.